Muy buenos días a todos, hermanos y hermanas. Es un gozo poder compartir la palabra con vosotros y ver especialmente algunas caras que hacía tiempo que nos veíamos. Para hacer un repaso de lo que estamos haciendo y situarnos un poquito, me gustaría ver qué es lo que hemos estado viendo en esta serie de predicaciones, porque hoy terminamos esta serie llamada Propósitos. Pablo empezó hablando del amor como un compromiso, ¿verdad? Amar es comprometerse. Y la semana pasada estuvo profundizando en este tema del amor. Y llegó a hablar de cosas muy importantes, ¿no? No solamente el amor es comprometerse con el Señor, con su reino, con la iglesia, sino que amar es el signo del verdadero cristiano, del verdadero discípulo de Cristo, ¿no? Este es el nuevo mandamiento que da Jesús, ¿no? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Así que no un amor cualquiera, sino de la misma manera, con la misma intensidad, con ese amor perfecto, puro de Cristo. Es como debemos también amar a los hermanos y unos a otros. Y hace 2 semanas yo estuve predicando acerca de la luz del mundo, ¿no? Como uno de los propósitos de Dios para nosotros es que iluminemos, que seamos luz en este mundo. Y hoy vamos a seguir profundizando en este aspecto con otra ilustración que es la sal. Y aunque vamos a ver qué significa ser la sal de la tierra, que es lo que dice Jesús, el propósito con el que quiero que os quedéis es el siguiente, lo tenéis también en la pantalla. No pierdas tu sabor. Pase lo que pase, no pierdas tu sabor. Fijaos cuáles son las palabras de Jesús. Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Así que son palabras muy fuertes. Estamos dentro del contexto también del Sermón del Monte, como hace un par de semanas. Así que si queréis abrir las Biblias en Mateo 5, os ayudará a situaros un poco en el contexto y lo que vamos a ver, ¿no? Y Jesús utiliza un elemento que conocemos todos, la sal, algo que está en nuestras cocinas, ¿no? que tomamos a diario. Y la sal tiene unas propiedades y unas características únicas y muy valiosas, sobre todo en el tiempo de Jesús, ahora también, pero quizás en el tiempo de Jesús más. Y es que una de las cosas que tenía la sal era un elemento tan valioso que a los soldados romanos se les pagaba parte de su sueldo, de su salario, con sal. De ahí viene nuestra palabra salario, ¿verdad? Ahora, cuando Jesús está diciendo a los discípulos, vosotros sois la sal de la tierra, ¿a qué se está refiriendo exactamente? Pues bien, en los tiempos de Jesús el uso quizás más común de la sal no solamente era el condimento a los alimentos, potenciar el sabor, sino evitar su corrupción. Al no haber refrigeración, no haber neveras, lo que se hacía era salar los alimentos, de manera que la carne o alimentos de este tipo evitaba su corrupción, ¿no? Evitaba que se pudrieran o que las bacterias afectaran rápidamente y ese alimento se perdiera. Así que lo que está diciendo Jesús cuando vosotros sois la sal de la tierra, lo que está diciendo es que la tierra está en un mal estado y cada vez en un estado de corrupción mayor y que nosotros, que los discípulos, son aquellos que pueden evitar con esa rapidez que está avanzando la maldad en el mundo, ¿no? Así que el cristiano es el único, vosotros sois la sal de la tierra, está diciendo, vosotros sois los únicos que pueden evitar esa corrupción o que pueden evitar la rapidez con la que va esa corrupción en el mundo. Y es que cuando Jesús está diciendo, como digo, está afirmando que la tierra ya está en un mal estado, ¿no? Implícitamente en el texto se ve eso. La tierra está corrupta. Y esto es algo que no es nuevo, ¿no? Ya en Génesis, en la época de Noé, si os acordáis, Génesis 6:5 dice, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo, siempre, hacer el mal. Así que no es algo nuevo, ya está desde la antigüedad esta situación por causa del pecado, ¿no? Fijaos que el problema no es tanto las malas acciones que hay en el mundo, sino es un problema espiritual, dice el texto, ¿no? Toda intención de los pensamientos del corazón. Así que es el corazón humano lo que está corrompido y lo que lleva a este mundo a la situación en la que nos encontramos, ¿no? Y vemos cómo el mal avanza de maneras cada vez más nuevas, ¿no? Aunque hay cosas que no son nuevas, obviamente, bajo el sol y cosas que se practican ahora que ya se practicaban en otros siglos, se va moldeando, ¿no? La maldad y coge otras formas, ¿no? Y en el siglo que vivimos, no solamente se hacen cosas perversas, sino que se llama a lo malo bueno y a lo bueno malo, ¿no? Como también encontramos en la palabra y denunciaba el profeta Isaías, ¿no? En nuestra sociedad podemos ver cada vez más divorcios, por ejemplo, ¿no? La tasa de divorcios y de separaciones es mayor que la de los matrimonios, ¿no? De los casamientos. O vemos también cada vez más adulterios o se normalizan los adulterios, ¿no?
Cada vez los adolescentes tienen relaciones sexuales a más temprana edad, ¿no? Con edades que nos asustan. Cada vez más las redes sociales tienen un impacto muy directo en los adolescentes, de manera que están creando todo tipo de ansiedad, falta de autoestima, buscar valor en los comentarios de los demás, en cómo recibe esa foto las personas que son amigas en tus redes sociales. Y es que las estadísticas con respecto a los adolescentes, a partir del 2009 se han disparado de una manera tremenda. Estadísticas, por ejemplo, de las chicas adolescentes en Estados Unidos, ¿vale? A partir del 2009, esto significa que es la primera generación que llega a la adolescencia con redes sociales, ¿vale? Pues a partir del 2009, las chicas adolescentes que han llegado al hospital con autolesiones no fatales, es decir, con intentos de suicidio, se han multiplicado de los 15 a los 19 años un 62% más. Y de los 10 a los 14, un 123% más. Pero es que los suicidios es peor. Casos de chicas adolescentes que llegan al hospital, que no llegan al hospital, perdón, con suicidio, entre los 15 y 19 años ha subido un 70% más. Pero en los casos de 10 a 14 años, que no había nada, se ha multiplicado un 150 más los suicidios de chicas adolescentes. Y detrás de cada una de estas chicas hay familias rotas que no entienden nada, que se preguntan qué ha podido pasar. Y esto es lo que está sucediendo, son cifras, son estadísticas, y son muy fuertes, y revelan un poco en qué situación nos encontramos. O sabéis, cada vez se empieza a aceptar, ya empieza a sonar, casos de pedofilia que se aceptan, ¿no? Se disfraza, bueno, es un amor genuino entre una niña y un hombre mayor, pues si hay amor, pues no pasa nada, ¿no? Y se deja de lado toda la manipulación que el adulto puede tener sobre el niño, o la presión, o cualquier otra cosa, o seducción de muchas maneras, ¿no? O vemos casos como el de la ideología de género, que van no solamente en contra de la escritura, sino en contra de la propia biología de la persona, ¿no? Porque todas tus células, los miles y miles de células claman, es un hombre o eres una mujer. Así que lo que se da por válido es cómo tú te sientes, ¿no? Y en base a lo que tú sientes, tu percepción de ti mismo, creas una nueva identidad, pasando por alto tu naturaleza. Y lo peor de todo es que no solamente se promocionan estas cosas a través de publicidad, de películas, de series, se normaliza todo esto, sino que el gobierno lo acepta como libertades humanas. Y no solamente eso, sino que se empieza a enseñar eso en los colegios a niños y niñas que no tienen capacidad de discernir, que tienen muy clara cuál es su identidad y lo que hacen es sembrar dudas. ¿Seguro que eres hombre? ¿Seguro que eres chica? Esto es lo que está sucediendo, por ejemplo, en nuestro país. Cada vez se asumen más o se están sonando más casos como transespecie o transedad. Es decir, porque yo me sienta una serpiente o yo me sienta un perro, vivo como un perro. Y tienes que aceptarlo porque es como yo me siento. O que si yo digo que tengo 5 años, pues tengo que tener los derechos que un niño que tiene de 5 años, ¿no? Y se acepta. Bueno, si es lo que sientes, así está nuestro mundo. Y esto es un suicidio contra la humanidad, contra la propia humanidad. Porque somos creados a imagen de Dios, tenemos un valor único, precioso delante de Dios, una dignidad incomparable, ¿no? La semana pasada escuchaba hablar del aborto como un derecho humano. O sea, ¿desde cuándo los asesinatos de bebés son un derecho humano? O sea, choca completamente con el derecho a la vida. Pero este es el mundo en el que estamos viviendo. Y sabéis, vivimos en un mundo cada vez más corrupto y depravado y son cosas que ya se practicaban en la antigüedad, como decía, pero ahora no solamente se promocionan o se publicitan, sino en el momento en el que nos encontramos ahora en Europa, hablar en contra de esto es condenable, es censurable. No hay libertad de expresión para hablar en contra de toda esta corriente. A principios de este año, si no me equivoco, si no es a finales del año pasado, pero diría que fue a principios de este mes de enero, a un pastor aquí en España le cerraron su canal de YouTube porque tenía vídeos que explicaban en base a la escritura cuál es el diseño de Dios para el hombre y la mujer, pero así, planamente, ¿no? Y cerraron su página, ¿por qué? Por incitación al odio, fijaos.
Pero él no estaba haciendo nada, estaba exponiendo cuál es lo que dice la Escritura acerca de la relación sexual entre el hombre y la mujer, cómo hemos sido diseñados. Pero YouTube le cerró la página. Lo mismo pasó con su página de Facebook hace años. Por incitación al odio, fijaos. Esto significa, hermanos, que hay una persecución ya en Europa. Y tenemos que abrir los ojos, de par en par, y ser conscientes de esto. Normalmente cuando pensamos en persecución pensamos en países en Asia o en África, en los cuales ser cristiano pues pueden quitarte la vida por eso, ¿no? O pensamos en países como Corea del Norte o países musulmanes radicales en los cuales no puedes ser cristiano simplemente, está en juego tu vida. Pero cada vez hay y habrá más persecución en España y en Europa por estos temas. Y al fin y al cabo lo que el enemigo quiere hacer es moldear, modificar y acallar la palabra de Dios. De manera que en Europa tenemos libertad para predicar el Evangelio, pero cada vez vamos a ver más la influencia del pensamiento del mundo en los púlpitos. Por un lado, iglesias que aceptarán como buenos valores que están en contra de la palabra de Dios, o bien, por miedo, nos callaremos y no sacaremos ciertos temas para no ser señalados, juzgados o condenados. Y cuando esto ocurra, en lugar de predicar todo el consejo de Dios, tendremos que predicar solamente de aquellas porciones que el gobierno nos deje o que la sociedad nos deje. Y cuando eso ocurra, la palabra de Dios será diluida y el cristiano perderá su sabor y su capacidad de influenciar a este mundo. Y de la misma manera que no se puede hablar del Evangelio en países, como decían, como en Corea del Norte, aquí en Europa no se podrá hablar en contra de estas cosas. Porque te pueden denunciar, ir a juicio, según lo que digas. Así que por eso es importante escuchar con atención las palabras de Jesús. Vosotros sois la sal de la tierra, sois los únicos que pueden evitar una mayor corrupción o que la corrupción vaya tan rápido en el mundo. Ellos y solo ellos son los que pueden evitar, ellos son la esperanza del mundo. Pero ser sal tiene un coste. Ser evangélico cristiano quizás no tenga muchas consecuencias, pero ser sal realmente, luchar por lo que es justo, por la vida, por ejemplo, en contra del aborto, eso sí que puede ser peligroso para nosotros. Pero sabes, Jesús nos preparó para la persecución. Y hace 2 semanas cuando hablamos de la luz del mundo, y este versículo de hoy, que van seguidos, fijaos en qué contexto estamos. Normalmente cuando pensamos en la luz y en la sal, pensamos en bendecir al mundo y son cosas reales. Somos los que llevan la luz de Dios, ¿no? Somos los que evitamos la corrupción en el mundo. Pero fijaos dentro del contexto donde está. Unos versículos antes, desde el 10, Jesús está diciendo lo siguiente: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Esto no es nuevo, es desde el principio de los tiempos. Aquellos que siguen a Dios sufren persecución. Todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice Pablo, sufrirá persecución, serán perseguidos. Así que todo este contexto de sal y luz está dentro de un contexto de persecución. Ser sal es ser perseguido, ser luz también. Y sabes, Jesús no solamente nos advirtió de esto para que supiéramos el coste que tiene realmente seguir a Cristo y las consecuencias de ser sal y luz, sino porque Él mismo lo experimentó. Fijaos, Él mismo es el que experimenta estas cosas. A Jesús le dijeron de todo. Le dijeron que era el mismo diablo, el mismo Satanás. Operaba por el espíritu de Belcebú. ¿Y qué dijo Jesús? Si al dueño de la casa le han llamado Belcebú, le han llamado Satanás, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Cuánto más nos llamarán pues homófobos o retrógradas o lo que sea? Nos dirán de todo, hermanos. Y tenemos que ser conscientes de eso, si somos sal verdaderamente. De la misma manera, igual que quisieron acabar con Jesús, le acabaron torturando y crucificando. Jesús dijo, si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. O el odio vemos en los evangelios de los fariseos que no soportan a Jesús, tienen que acabar con él.
Pues Jesús también dijo, orando al Padre, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado. No quiere saber nada de ellos, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Así que esta realidad de ser sal, de poder influenciar al mundo, tiene un coste. Nuestra propia vida, nuestra reputación, nuestro bienestar, nuestro respeto y aceptación por parte del mundo. Pero es lo que dijo Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida, el que quiera protegerse, la perderá, pero el que la pierda por causa de mí, la hallará. Así que el texto de la sal está dentro de un contexto de persecución, en el cual Jesús nos está advirtiendo, vais a ser perseguidos. Y fijaos que en este versículo, vosotros sois la sal de la tierra, Jesús dedica más tiempo a advertirnos que no perdamos el sabor que a explicar qué significa sal de la tierra. Por un lado, la generación que estaba ahí sabía lo que significaba, ¿no? Pero fijaos que de todo este versículo, el tiempo que más dedica Jesús es advertirnos de que no perdamos el sabor. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué será salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada y pisoteada por los hombres. Así que el énfasis de Jesús está en esta segunda parte. De alguna manera está diciendo, todo juega en vuestra contra en este mundo. Todo. Toda esta persecución, todos estos insultos, todo esto tiene el único propósito de que seáis diluidos, de que perdáis el sabor. Todo esto es para eso, únicamente con ese propósito, para que seáis diluidos. Así que lo que Jesús está diciendo es cuidado, porque si perdéis vuestro sabor, no hay esperanza, no solamente para el mundo, sino incluso para nosotros mismos. Y es interesante que cuando pensamos nosotros en sal, pensamos en la sal que está en un pote en nuestras casas, ¿no? Es una sal que ha sido tratada, ¿no? Pero es curioso que en los alrededores del Mar Muerto, en la época de Jesús, había una sal que tenía pues, el compuesto del cloruro de sodio, pero también tenía otras cosas. Y ese compuesto de cloruro de sodio podía diluirse cuando entraba en contacto con otros elementos, de manera que podías encontrar sal blanca, que era como arena, pero que había perdido su sal, ¿no? Por así decirlo. Era sal, se llamaba sal, sí, pero era como tierra en el camino, era pisoteada por los hombres, había sido diluida. Así que lo que está diciendo Jesús es cuidado, no seáis diluidos. De la misma manera, la persecución, los insultos, las burlas, todo es usado por el enemigo con el único propósito de que seamos diluidos, que perdamos el sabor. Y es que es interesante que uno de los usos más, creo que es el uso más usado en el Antiguo Testamento cuando se habla de sal, es de juicio. La sal se echaba en la tierra, ¿para qué? Para que no pudiera germinar nada, para que no diera fruto la tierra, ¿no? Por ejemplo, en Jueces 9:45 dice, y peleó Abimelec contra la ciudad todo aquel día, capturó la ciudad y mató a la gente que había en ella, y entonces arrasó la ciudad ¿y qué? Y la sembró de sal, para que no brotara vida ya, no brotaran alimentos de la tierra. Y es interesante esto, porque Jesús, cuando en Filipenses está hablando de luchar unánimes por el Evangelio, de ser sal en este mundo, ¿no? Dirá que lo seamos y de ninguna manera estemos amedrentados por los adversarios, ¿no? Que no estemos atemorizados por nuestros adversarios. Dice, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para nosotros, y esto de Dios. Es decir, cuando nosotros estamos actuando como sal, evitando la corrupción del mundo, sacando a la luz el pecado para que sean vidas restauradas, en el momento que las personas no reciben el Evangelio, esa sal actúa en su corazón, como si sembraran su propio corazón con sal para que no germinaran la vida. Es un juicio en sí mismos. Y es que una de las diferencias con respecto a la sal y la luz puede actuar a la distancia, pero la sal tiene que estar en contacto con el elemento para que le afecte, ¿no? Si tú quieres que la carne sepa más a sal, no pones el pote al lado de la carne, lo echas encima para que toque, tiene que estar en contacto. Y esto también nos recuerda a nuestra propia realidad. Estamos en el mundo, gracias a Dios tenemos contacto con gente en el trabajo, con gente de los estudios, estamos en contacto con ellos continuamente. Y tenemos que ser conscientes que estamos en una guerra. O nosotros influenciamos al mundo, o el mundo influencia a la iglesia. Es una guerra, no hay término medio, no podemos estar los dos cómodamente. No hay comunión en las tinieblas y la luz. Entonces, cuidado, o nosotros estamos influenciando o la iglesia será influenciada.
por el mundo. Ahora, otro de las características de la sal, como todos sabemos, es el sabor, ¿no? Es el potencial, el sabor de los alimentos. Y es que si podemos influenciar positivamente a este mundo, no es por decir, pues ahora me sacrifico, ¿no? y lucho con todas mis fuerzas, no es por nada de tu esfuerzo, nada de lo que puedas hacer, es solo por la gracia de Dios. Es solo la gracia de Dios la que puede obrar en ti y hacer que tú seas de bendición para este mundo. Somos sal porque tenemos algo muy especial, porque tenemos a Cristo, que da sabor a esta vida. Como dije hace 2 semanas, el mundo no necesita ver buenas personas, necesita ver a Cristo en nosotros, le necesita a Él, no solamente buenas acciones. Ahora, Dios ha querido dar a conocer a Cristo a través de nosotros. Así que Pablo hablará también de esta realidad de que tenemos ese sabor a Cristo, ¿no? Y él hablará del aroma. Y lo que dice lo siguiente en 2 Corintios 2, 15 a 16. Dice, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios, entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos, olor de muerte para muerte, y para otros, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Es decir, ¿quién pensaría que yo pudiera ser fragante aroma de Cristo? De aquel que es el resplandor de la gloria de Dios, el Rey del universo, el Creador, el Hijo unigénito, que yo sea fragante aroma de Él. ¿Quién está capacitado para esto, no? Pero es la realidad. Y lo que está diciendo es que unos, por ejemplo, aquellos que llegan a la conversión, que nacen de nuevo, perciben ese aroma como olor de vida, ¿no? Les mostramos el pecado, pero ¿qué perciben? La misericordia, el amor, la compasión, el perdón, la gracia de Dios. Pueden ver su corazón en nosotros, pueden ver cómo tratamos a la gente, cómo juzgamos las situaciones, cómo tenemos paciencia con los hermanos y hermanas. Y ese aroma produce vida en ellos. Huele bien, huele de una manera espectacular, ¿no? Así que les lleva, les conduce a la vida. Ahora, para otros, ese mismo olor es repugnante. Es un olor de muerte. Es un olor que sabe a muerte, a renuncia de placeres de este mundo, a renuncia de sí mismo, a la renuncia de tu bienestar, a la renuncia de tu protección, renuncia a todo lo que aman. El aroma de Cristo es un aroma que les señala como culpables, que expone el pecado y su necesidad de Salvador. Y ese olor para ellos produce muerte. No quieren saber nada de esto. Y lo que produce al final es la muerte eterna. Ese sabor, ese aroma, tiene que ver con este carácter de ser cristianos, como vimos la semana pasada, de todo el contexto de las bienaventuranzas, de aquellos que tienen el corazón de Cristo, que son pobres en espíritu, que son misericordiosos, que son mansos, que luchan por la justicia, luchan por causa de Cristo. Y es que tener ese sabor a Cristo no solamente es exponer el pecado, condenar la maldad, es tener su corazón. Jesús, ¿os acordáis cómo le llamaban? Él es amigo de pecadores. Come con ellos, se relaciona con ellos, se intimida con ellos en la mesa. La mesa era un lugar muy importante en la antigüedad. Era un lugar donde compartías, donde establecías amistades, buenas relaciones. Y Jesús, ¿por qué era llamado amigo de pecadores? ¿Porque miraba hacia otro lado cuando se trataba del pecado? No. Él exponía el pecado. No hacía la vista gorda al pecado. No lo pasaba por alto. Pero lo que hacía era amar a los pecadores. Les amaba de verdad. Pasaba tiempo con ellos, estaba en contacto con ellos. Los pecadores, por así decirlo, se sentían cómodos a su lado. A pesar de la denuncia del pecado, ellos sentían la misericordia y la compasión de Jesús, la esperanza que Él transmitía. Le amaban, querían pasar tiempo con Él. ¿Os acordáis de aquella mujer que rompió ese frasco y con sus lágrimas y su pelo limpiaba los pies de Jesús? Una mujer pecadora, prostituta. Pero podía ver el corazón de Cristo que no tenía nada que ver con lo que hay en este mundo. Corazón lleno de compasión y de gracia. Y esto nos tiene que hacer pensar que tenemos que ser muy conscientes que lo único que nos diferencia del mundo es que nosotros hemos hallado misericordia por parte de Dios. En el momento que hay cierto orgullo espiritual y condenamos la maldad y la señalamos sin gracia, el único aroma que vamos a desprender es el de religión, es el de fanatismo, pero no de Cristo.
Cristo no vino a juzgar al mundo, sino a que el mundo fuese salvo por medio de Él. Esto es exponer el pecado, obviamente, pero ¿para qué? Para restaurar vidas, para llevarles a la cruz, para mostrar la compasión, la misericordia de Dios. Eso es amor a Cristo, es tener su corazón y no solamente señalar. Dice Pablo en Colosenses 4:6, que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo responder a cada persona. Así que ser sal es tratar con gracia. A los que te hacen daño, tratar con gracia, con misericordia, perdonando, amando, entregándote por ellos incluso. Y lo mismo con nuestras conversaciones, ¿no? Sazonadas con sal, todo para edificación. ¿Qué es lo que encontramos en las palabras de Jesús, por ejemplo, cuando está en la cruz crucificado? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Gracia. O la mujer adúltera, cuando todos le estaban señalando, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Hay gracia en sus palabras. Así que, ¿cómo podemos encontrar un estímulo fuerte para ser sal en medio de toda esta persecución? Y os quiero dar 3 motivos. La primera está en el texto mismo y es una advertencia. La segunda parte, como decíamos, dice, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué será salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Jesús nos está diciendo, cuidado con perder tu sabor. Ser echado fuera, en los evangelios, habla de la realidad del infierno. Ser echado fuera es perderte para siempre. Y lo mismo, el ser pisoteado también tiene relación con el juicio. ¿Qué hace Jesús en Apocalipsis? Él pisa el lagar del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Así que lo que está diciendo es, examinaos a vosotros mismos. Porque si no hay sabor, si se ha perdido la sal, debemos plantearnos, ¿realmente hemos conocido a Cristo? ¿Hemos sido transformados y hemos nacido de nuevo? Jesús dijo en cierta ocasión en Marcos 50, tened sal en vosotros. ¿Tenemos sal? Ay, ¿se percibe todavía eso? Así que la primera advertencia es esta, cuidado por tu propia vida, no pierdas la sal, no pierdas tu sabor, no seas diluido. En segundo lugar, este texto comienza, como decimos, de Cristo hablando del corazón del creyente, ¿no? Los mansos, los misericordiosos, los pobres en espíritu. Pero todo ese texto está cargado de promesas, continuamente. Así que lo que está haciendo Jesús es, como leía Pablo, fijar nuestra mirada en lo invisible, lo que no se ve. Porque lo que se ve se irá y durará un tiempo y ya está. Pero lo que no se ve es eterno. Y fijaos cómo carga todo este texto lleno de promesas. Leo desde el versículo 3, Mateo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues de ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande. Porque así persiguieron también a los profetas que vinieron antes de nosotros. Promesa tras promesa tras promesa. Son nuestras, hermanos, estas promesas. Y son eternas. Y todo lo que vivamos aquí es temporal. Pero estas promesas son nuestras en Cristo Jesús por la eternidad. Así que lo que hace Cristo es fijar nuestra mirada ahí únicamente. Para que no seamos diluidos. Para que no perdamos nuestro sabor. Este mundo necesita a Cristo. Y Cristo nos anima lleno de promesas para nosotros. Y la tercera motivación es Jesús mismo. Jesús fue sal de la tierra en mayúsculas. Pero Él que experimentó, Él fue echado fuera. Él fue pisoteado por los hombres.
Jesús experimentó en la cruz la realidad del desamparo del Padre, de la ira del Dios Todopoderoso sobre sí mismo. Experimentó que es ser echado afuera 100% por nosotros, por amor a nosotros. Experimentó que es ser pisoteado por los hombres, creación suya, infinitamente menos valiosos que Él. Y se dejó pisotear por ellos. Dice Isaías 52, 14. De la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Isaías 53, 3. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, como uno de quien los hombres esconden su rostro. Fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Cristo no solamente condenó el pecado, Él estuvo dispuesto a ser hecho pecado. Estuvo dispuesto a pagar el precio de ser sal. Estuvo dispuesto a pagar el precio de tu perdón, de mi perdón. Estuvo dispuesto a asumir tu culpa para librarnos de ella, para que seamos limpiados, para que seamos perdonados, para que heredemos esa tierra, para que seamos llamados hijos de Dios. Y solo cuando vemos la gloria del Evangelio, la profundidad del Evangelio, de su infinito amor, de las promesas que tenemos en Cristo Jesús, es que podemos decir amén a las palabras de Pablo cuando dice: porque a vosotros se os ha concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Nosotros podemos estar dispuestos a perderlo todo en este mundo porque Cristo ya lo ha ganado todo por nosotros. ¿Qué nos pueden quitar? Todo lo que nos puedan quitar es temporal, pero todo lo eterno está seguro en Cristo. Y es que Cristo lo perdió todo por nosotros, para darnos todo, para que lo ganáramos todo. Cristo fue sal para nosotros. Él evitó nuestra corrupción, evitó nuestra maldad, puso fin a ella y nos llevó a los brazos del Padre. Así que, ¿estás dispuesto a pagar el precio de ser sal? Solamente cuando miramos a Cristo es que podemos estarlo. El Señor nos bendiga. Me gustaría que nos pusiéramos en pie y me gustaría que 2 o 3 de vosotros pudierais orar y pudierais pedir al Señor que Él no permita que seamos diluidos, que perdamos este sabor, que seamos sal en el mundo. Así que me gustaría que pudiéramos responder a la palabra que hemos escuchado orando.